Amigos, quiero compartir con ustedes un episodio impactante en el que un conocido bloguero alemán finalmente abrió los ojos y reveló la verdad sobre el conflicto en Europa del Este y por qué aún no ha terminado. Según su opinión, Europa, por razones que él no comprende, sigue alimentando el conflicto en lugar de intentar sentar a las partes en la mesa de negociaciones. Incluso se pregunta, ¿cuántas veces la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania ha propuesto a las partes del conflicto sentarse a negociar? Cero. Pero todos dicen que es imposible negociar con Putin y a Víctor Orbán, quien en Occidente es calificado de gobernante autoritario y que se atrevió a organizar una misión de paz y se reunió con Putin. Lo criticaron, lo atacaron por su excesiva iniciativa y por la inaceptabilidad de tales acciones. En esencia, lo criticaron por desear establecer la paz en Europa del Este. Amigos, ahora les mostraré los momentos más destacados del discurso del bloguero alemán que ha despertado. Y también daré algunas palabras sobre lo que está sucediendo en Europa del Este. Así que, amigos, comencemos. Antes de empezar, quiero decir unas palabras. Es sorprendente, por supuesto, que en Occidente no quieran escuchar ni siquiera las preocupaciones de Rusia, que a los rusos no les gusta la expansión de la OTAN hacia el este, que la adhesión de Georgia y de un conocido país con el que Rusia ahora está en una fase de conflicto activo a la OTAN es una línea roja, y que si se cruza, seguirá una reacción dura de Moscú. Aquí vemos una violación del segundo principio de la seguridad europea. El primero dice que todos tienen derecho a garantizar su seguridad, y el segundo que no se puede garantizar la seguridad a expensas de la seguridad de otros estados. En Occidente, por alguna razón, recuerdan el primer principio, considerando que la expansión de la OTAN es la voluntad de todos los miembros, pero olvidan las preocupaciones de otros estados, que consideran la expansión de la OTAN como una amenaza para su seguridad. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que ciertos países occidentales se benefician del conflicto actual. Amigos, escuchen lo que dice el bloguero alemán al respecto. Cito: "Ocurrió algo que nunca pensé que fuera posible. Víctor Orbán, presidente de Hungría, está haciendo todo lo posible para evitar una catástrofe. Es Orbán quien ahora está haciendo el trabajo por el que, en teoría, le pagan a Annalena Baerbock. Es él quien está diciendo la verdad que Olaf Scholz nos oculta. Se trata de la verdadera razón por la cual todavía no hay paz en Europa del Este. Antes de decirles la verdadera razón por la que el conflicto entre Rusia y un conocido país continúa, quiero decir que estoy asombrado. Me sorprende cómo los líderes europeos reaccionaron ante la misión de paz de Víctor Orbán. Solo piensen, en Europa se libra un conflicto aterrador que en cualquier momento puede extenderse a Alemania y otros países. Y es Orbán, a quien antes no valoraba mucho, quien muestra humanidad. Apenas asumió la presidencia del Consejo de la UE, voló de inmediato al presidente de un conocido país y luego a Putin, para averiguar cómo se puede poner fin a este horrible conflicto por medios diplomáticos. Ambos líderes recibieron a Víctor Orbán. Ambos discutieron con él sus visiones de la situación. Esta es la primera vez desde la primavera de 2022 que un representante de Europa busca un diálogo con ambas partes y actúa como mediador. Pero aquí está el problema. ¿Cómo reaccionó el resto de Europa? Están agradecidos con Orbán por ser el primero en hacer lo que constituye la esencia de una buena diplomacia: hablar con ambas partes del conflicto y buscar caminos hacia la paz. ¿Le están agradecidos por ir simultáneamente a Estados Unidos y China para promover la paz? No, todo lo contrario. Orbán tiene dos pecados imperdonables. Primero, no coordinó su viaje, porque de lo contrario, simplemente no se lo habrían permitido. Y segundo, expresó varias verdades extremadamente incómodas que nadie aquí quiere escuchar. Son incómodas para Baerbock, incómodas para Alemania, incómodas para Europa. Europa rugió de indignación. Olaf Scholz no dudó en calificar el viaje de Orbán como un asunto privado de Hungría, declarando que Orbán representó en las negociaciones solo a Hungría y no a la UE. El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por el viaje de Orbán y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó esta misión como una política de apaciguamiento que no detendría a Putin y sometió a Orbán a diversas humillaciones. Las críticas llegaron a tal punto que Hungría canceló inesperadamente la visita planificada de la ministra de Asuntos Exteriores, Baerbock, lo que fue un golpe a su reputación. Amigos, aquí nos detenemos antes de pasar a los episodios más destacados del discurso del alemán. Quiero decir unas palabras. La historia de Víctor Orbán y su viaje a Moscú me sorprende profundamente. O más bien no el viaje en sí, sino la reacción a él en Bruselas. Amigos, llevan 2,5 años de conflicto. Pero mientras tanto, Europa, que sufre más por ello, sumida en una crisis humanitaria y energética, ni siquiera piensa en dar pasos hacia la resolución del conflicto. Todo gira en torno a la agresividad de Putin, a que Rusia debe ser derrotada estratégicamente. Y si se sigue con la política de apaciguamiento, Rusia tendrá aún más apetito por adquisiciones territoriales. La lógica está clara y las tesis enunciadas en Occidente no son nuevas. Solo que el problema fundamental es que la tesis sobre la política agresiva de Rusia es en sí misma fantástica. Ya he hecho esta pregunta muchas veces. ¿Qué sentido tiene que Rusia ataque a Polonia? Supongamos que Putin toma Polonia o Rumanía o Bulgaria. ¿Y qué hará con ellos? Son estados independientes con su propia
propia cultura y conciencia nacional. Y además, Rusia tuvo la experiencia de anexar territorios polacos en el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas. El resultado, 2 grandes levantamientos polacos y un dolor de cabeza constante en forma de movimiento clandestino polaco por la independencia. Entonces, ¿para qué quiere Putin nuevos territorios? El sentido del conflicto es exclusivamente que nadie quiere ni siquiera escuchar que Rusia tiene sus propios intereses, que la OTAN no debe avanzar más porque eso amenaza la seguridad de Rusia. En lugar de eso, la expansión de la OTAN se legitima precisamente con la tesis inventada de la amenaza rusa. ¿Cómo funciona esto? Provocaron una crisis en Georgia. Rusia respondió con dureza, como no podía ser de otra manera. El conflicto estaba justo en las fronteras de Rusia, y Estados Unidos simplemente observó algo similar, como si ocurriera en México. Esta dura respuesta se presenta como agresión, y luego el aumento de la producción militar y la expansión de la infraestructura militar hacia Rusia parece completamente justificado, al menos a los ojos de Occidente. Por eso, nadie tiene prisa por ir a Moscú y negociar con Putin en términos aceptables para Rusia, porque, por cierto, Rusia ha ofrecido muchas veces sus propias opciones de acuerdos de seguridad europeos, por ejemplo, en 2008 y luego en 2022, pero nadie valoró las propuestas y esfuerzos de la parte rusa. Como resultado, comenzó el conflicto. Ahora escuchen lo que dice el alemán a continuación. ¿Saben qué líder europeo fue el único en expresar su admiración por el valiente viaje de Orbán y elogió su iniciativa? Fue el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien incluso dijo que con gusto habría acompañado a Orbán a Moscú, pero por motivos de salud no pudo hacerlo, ya que en mayo fue gravemente herido en un atentado. Así que vamos a resumir. Precisamente los países que más deberían temer a Rusia, precisamente los países que tuvieron la experiencia más negativa al interactuar con Rusia, entienden la situación mucho mejor que el resto de Europa, y más aún que Estados Unidos. Entonces, ¿por qué en Alemania hablamos casi exclusivamente de suministro de armas, pero casi no discutimos caminos hacia la paz? ¿Por qué enviamos activamente tanques y misiles, pero no proponemos ideas diplomáticas? ¿Por qué nuestra ministra de Asuntos Exteriores, en lugar de construir puentes entre las partes en conflicto, solo los destruye, afirmando, por ejemplo, que Rusia debe ser destruida, o estamos en estado de guerra con Rusia? A esto, Víctor Orbán responde: China ha propuesto un plan de paz, Estados Unidos sigue una política de conflicto, y Europa, en lugar de seguir su propia línea estratégica y posición, simplemente copia la americana. Lamento decirlo, pero Europa también sigue una política de conflicto. Si China, Estados Unidos y Europa desean la paz, a los ucranianos y rusos les será mucho más fácil encontrar una solución. Cómo detener los combates, cómo salvar vidas, cómo negociar y encontrar una solución duradera. Aquí Orbán enuncia 2 verdades increíbles. En primer lugar, dice que Europa no sigue una política de paz. Europa no busca una solución pacífica en el conocido país. Europa apoya el conflicto. Europa prefiere escuchar el rugido de los cañones, en lugar del arrullo de las palomas de la paz. Verifiquen si esta afirmación es cierta en lo que respecta a Alemania. ¿Cuántas iniciativas de paz han surgido de los políticos alemanes en los últimos 2 años? ¿Cuántas veces Annalena Baerbock ha intentado sentar a ambas partes del conflicto en la mesa de negociaciones o al menos conseguir un alto el fuego? ¿Y ha comprobado el canciller Olaf Scholz su afirmación de que es imposible negociar con Putin simplemente proponiendo un encuentro con Putin? No, no y no. Y la segunda verdad increíble que Orbán expresa es que Europa no sigue una política de paz porque copia a Estados Unidos. No hablamos con Putin porque Estados Unidos no lo hace. Y seguimos cada paso de la escalada si Estados Unidos avanza. Es por eso que todavía no hay paz. Pero ahora, por favor, usen su cerebro y háganse una pregunta importante. ¿Por qué los países vecinos de Rusia, como Hungría y Chequia, se apartan de esta línea? Es simple, porque el conflicto está a su lado, y si se expande, incendiará sus propios hogares. Y esta lógica debería aplicarse a toda Europa. Estados Unidos está a casi 10.000 kilómetros de la zona de conflicto. Persiguen sus propios intereses estratégicos, estando en una posición cómoda. Mientras tanto, el incendio se está desatando cerca de nosotros, y este incendio se vuelve cada vez más peligroso. Orbán tiene razón. ¿Qué sucederá en la línea del frente en los próximos 2 meses antes de las elecciones en Estados Unidos? Todo se volverá mucho peor. Lo que nos espera es mucho más aterrador de lo que podemos imaginar. Amigos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este alemán. En primer lugar, Europa es un sujeto absolutamente dependiente en la política internacional. Por eso Bruselas siempre mira a Washington y, en esencia, copia el comportamiento de su aliado transatlántico. Si Europa fuera más independiente, estoy seguro de que no habría permitido este conflicto en su frontera, así como tampoco habría permitido la destrucción de infraestructuras críticas, como los gasoductos del norte. Es un absoluto absurdo, pero Europa lo tragó. Desafortunadamente, no hay políticos en Europa que se guíen por los intereses no solo de sus estados nacionales, sino también de Europa en su conjunto. Tomen a Alemania. ¿Realmente les convenía romper la alianza energética con Rusia? Por supuesto que no. Ahora la economía alemana está en estancamiento debido a esto, y no está claro si el liderazgo del país lograría
logrará salir de esta crisis. Víctor Orbán, en este sentido, actúa de manera completamente diferente. Él se guía por los intereses de Europa. Aunque a muchos en esta Europa no les guste Orbán, hace cosas absolutamente lógicas y constructivas. Quiere la paz, porque si el conflicto continúa, realmente podría extenderse a Europa, lo que tendría consecuencias mucho más graves. Además, Hungría ya está experimentando problemas debido al gran flujo de refugiados. Europa, en lugar de acordar un acuerdo que podría satisfacer tanto a Rusia como a sus oponentes, sigue alimentando el conflicto, mientras sufre privaciones, costos económicos, políticos y energéticos. Todo esto es una tontería. Es una lástima que sea difícil que algo cambie en la línea de comportamiento de Europa.